contacto. Bueno, ahora vamos a tener el gusto de compartir un momento con Susana Noue. Ella es investigadora del CONICET, miren qué nivel, bioquímica, investigadora del CONICET, voluntaria del Hospital Gutiérrez, donde está el capellán el padre Juan de Aguirre. Y bueno, va a ser un gusto compartir este momento con vos. Gracias por tu disponibilidad, gracias por venir. Y bueno, y además algo lindo, cuando armamos el equipo, con el equipo sacerdotal y pastoral, bueno, siempre muchas veces somos sacerdotes los que damos las charlas, pero nos pareció muy bueno también la fuerza del laicado, la fuerza de los laicos, de los voluntarios, de la gente que participa de la pastoral. Algunos se animan, otros no me animan tanto, bueno, valientes los que se animan y le agradecemos, y quisimos tener momentos de compartir con la gente que comparte nuestra tarea hospitalaria día a día, ¿no? Entonces, bueno, por eso, muchas gracias, querida Susana, por compartir este momento con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, buen día a todos. Y los invito a ponernos un poquito, así se escucha, ¿no? Ahí sí. Los invito a ponernos un poquito en clima de oración y empezar a pensar que esto es un rato para compartir con Jesús. Entonces, en clima de oración, nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ponemos por título de esta charla: La esperanza es hija de la fe y madre de la caridad. Y es un título un poco ambicioso, ¿no? Entonces, hablar de esperanza, fe y caridad en una sola charla es como mucho. Vamos a tratar de plantear algunos esbozos de lo que queremos decir. La idea es que después lo amasemos a solas con Jesús en la oración. Es cierto que todos los que compartimos la pastoral de la salud estamos como tentados de revisar los encuentros de Jesús con los enfermos en el Evangelio. Y la raíz de la palabra enfermo es el que no está firme, infirmus. Y en realidad todos estamos o vivimos y nos movemos en la incertidumbre, todos nos sentimos amenazados, nos amenaza la enfermedad, la muerte, nuestro destino final, nos sentimos vulnerables, nos sentimos no firmes. Y entonces esta predilección de Jesús por el enfermo, por el que sufre, no es para el hermano que hoy circunstancialmente está en la cama de un hospital. Es para mí, en mi circunstancia particular de vida y de sufrimiento. Y cuando Jesús habla de sufrimiento, no es porque se lo contaron, es porque lo vivió en carne propia. Jesús se hizo hombre y también aprendió a sufrir como sufrimos los hombres. Pensaba, por ejemplo, que Jesús pasó por la soledad. En el momento más intenso, más trágico de su vida, le pide a sus 3 mejores amigos que lo acompañen. Y mientras él sudaba a lágrimas de sangre, estos 3 papanatas se quedan dormidos. Y digo papanatas con cariño, porque a veces yo también me pregunto cuántas veces no seré la papanata que mientras mis amigos sudan lágrimas de sangre, yo también me quedo dormida. Y Jesús también pasó por la calumnia, por el dolor de la muerte de su amigo, por el dolor de la muerte de José. Hay una frase muy linda que dice que no hay camino de dolor donde vos no encuentres las huellas de Jesús. Jesús lloró
con lágrimas humanas. Entonces, vaya si no es capaz de entendernos. Y Jesús no es indiferente al sufrimiento de ningún origen. Y el Evangelio nos relata el encuentro de Jesús con distintos tipos de sufrimiento. Vamos a repasar solamente algunos. Por ejemplo, la soledad. Y el ejemplo típico es el paralítico de la piscina de Betsata. Ustedes se acuerdan que era el que no tenía quien quien le arrojara el agua. Entonces dice el Evangelio: al verlo tendido y sabiendo que hacía tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: ¿quieres curarte? Y él dijo: Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina. Es Jesús el que se acerca a él. El sufrimiento producido por la culpa, la mujer adúltera. Dice el Evangelio: cuando se quedaron solos, Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. La marginación social. El ejemplo podrían ser los leprosos. Y recordemos que en ese momento la lepra era causa de exclusión total de la sociedad. Es decir, el leproso, es más, tenía que advertir de su impureza para que nadie se le acercara. Rompiendo esa regla, Jesús se le acerca y dice el Evangelio: Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: queda purificado. Y por supuesto el sufrimiento físico relacionado a la enfermedad. Marcos describe a la hemorroísa como una mujer que había sufrido mucho en manos de numerosos médicos. Y podríamos seguir enumerando ejemplos, pero el mensaje es que no hay tipo de sufrimiento al que Jesús sea indiferente. Pero, en un sentido más profundo, las curaciones del Evangelio, más que a una patología orgánica, nos quieren remitir a la curación, a la redención de nuestra vida total, que se va a dar, y como vamos a ver dentro de un rato, en forma gradual. Y este proceso de sanación parte necesariamente de un diálogo con nuestro corazón, de identificar y aceptar aquellas cosas nuestras que necesiten ser sanadas. Y con humildad reconocer frente a Jesús nuestra no firmeza, para, como el enfermo no firme, acercarnos a Él. Y el segundo paso será seguramente abrazar nuestra realidad. No sirve huir de ella ni disfrazarla. San Ireneo decía: lo que no se asume no se redime. Y asumir nuestra realidad probablemente muchas veces sea un proceso doloroso. Y como decía el Padre Carlos, es totalmente lícito planteárselo a Dios con toda la crudeza con que lo estamos viviendo. Es Padre. Decíamos en el Salmo, rezábamos en el Salmo a la mañana: como un padre cariñoso es con sus hijos, así es Dios con su pueblo. Entonces, ese Padre cariñoso, ¿cómo se va a enojar por nuestra queja, por nuestro grito, aunque esté disfrazado de protesta? Es Padre. Y como decía el Padre Carlos, Jesús mismo desde la cruz se lo dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y qué reclamo tan desgarrador decirle a alguien: me abandonaste? Y sin embargo esa fue la palabra que usó Jesús. Y por una vez dejó la familiaridad del Abba, papá, por Elí, Señor. Entonces, y dice una linda anécdota, un cura amigo dice que
que lo tengo aquí listo, que no hay una forma prolija de transitar el Calvario. Nadie pasa por la cruz sin despeinarse. Entonces, no nos sorprendamos que algunos de los enfermos que visitamos estén enojados con su situación, enojados con la vida, enojados con Dios. Ese enojo merece respeto. Al enojo del paciente nos tenemos que acercar en puntas de pie. Ese enojo no tiene que ser profanado, no lo invadamos. La cama del hospital es el último ámbito de intimidad, de privacidad que tiene el enfermo, es su casa. Es el último ámbito donde todavía puede ejercer un poco de señorío. Si no quiere, no lo invadamos, respetemos. En todos los años de niños, me acuerdo de un solo chico que murió enojado. Lautaro tenía un diagnóstico de un tumor cerebral muy invasivo, de rápida evolución, y se enojó con la vida, no quiso recibirnos a nosotros, no quería recibir a sus compañeros del secundario, no era chico, era adolescente, ya era un chico más grande. La mamá, en cambio, era una mujer de fe, venía a la capilla, charlaba con nosotros, pedía ayuda. La mamá hubiera querido que Lautaro recibiera los sacramentos. Lautaro no quiso. Y cuando Lautaro falleció, la sensación que tuvimos todos en la capilla fue: Dios lo recibió con un abrazo y le dijo: hijo, yo te entendía. Yo entendí tu bronca, entendí tu enojo, ¿cómo no te voy a entender? Entonces, hagamos el intento de mirar el enojo del paciente, el destrato que a veces recibimos del paciente, como lo mira Dios, con ternura de padre, no como juez. Y en los momentos extremos, qué difícil es aceptar o dejar a Dios ser Dios en nuestra vida con todo lo que eso implica. Pero si dejamos si dejamos a Dios ser Dios en nuestro corazón, es probable, tal vez, podamos decir con San Pablo: aún en el dolor, todo ocurre para bien de aquellos que aman al Señor. Pero no juzguemos al que no puede decirlo. Entonces, cuando nos quedemos a solas con Jesús, por ahí podamos preguntarle: Jesús, ¿qué es lo que me angustia? ¿Qué es lo que tengo que sanar? ¿De qué me siento amenazado? ¿Qué me separa de los demás? Y entonces podamos decirle como el leproso: Señor, si quieres, puedes curarme. La esperanza de sanar tiene su sustento en la fe. Por eso decimos en el título: la esperanza es hija de la fe. Espero porque confío. El tema es en quién confío. A veces hemos convertido a Dios en una especie de genio de Aladino. Y entonces damos por sentado que si frotamos la lámpara, o en léxico más religioso, si rezamos, tenemos que tener garantizadas la materialización de todos nuestros deseos. Y Dios no es Aladino, dista mucho de ser Aladino. Dios es Padre amoroso y a su vez es Señor y Dios del universo y Creador del universo,
que ve mucho más allá que nosotros. No es que sea indiferente a mi sufrimiento, ni que mi sufrimiento se le haya escapado de las manos. La enfermedad, la injusticia, la traición, la muerte existen y son permitidas por una causa que hoy no entendemos. Cuando yo era jovencita tenía un director espiritual al que quise muchísimo y cada vez que le contaba mis infortunios, mis dificultades o lo que fuera, Gregorio me decía: Susana, Dios la está preparando para algo más grande. Era alemán. Y es cierto, uno en ese momento no se da cuenta, pero muchas veces nuestros pequeños o grandes sufrimientos, cuando los miramos retrospectivamente, fueron como escalones en esa pedagogía divina que nos fueron preparando para lo que toca hoy. Otro sacerdote amigo me dijo hace poco: si vos no hubieras sufrido en tu vida, no sabrías acompañar a aquel que sufre. Y eso también es cierto, y también forma parte de esa pedagogía divina. Y muchas veces el sufrimiento no tiene explicación. No busquemos explicar lo que no está a nuestro alcance a entender. El dolor tiene una dimensión de misterio que no podemos negar y con la que tenemos que aprender a convivir. ¿Alguien podría acaso explicar racionalmente por qué Dios permitió la muerte de los inocentes a manos de Herodes? No. En los muchos años que estoy en el hospital de niños aprendí que no hay explicación, seguramente el padre Carlos también, que no hay explicación para el sufrimiento de un inocente. No hay explicación para darle a un padre que acaba de perder a un hijo o a una madre que está a punto de perderlo. Frente al dolor, no busquemos consolar con palabras vacías de contenido. A veces lastiman más de lo que ayudan. Tal vez muchas veces frente al dolor del otro, que es misterio y que me sobrecoge, la mejor respuesta es el silencio. Es esa presencia silenciosa que abraza y que dice: mi corazón entiende y comparte el sufrimiento del tuyo. Nada más. Y si da, el abrazo. Pero no palabras vacías. Dios jamás busca el sufrimiento y mucho menos lo usa como castigo. Jesús nos lo enseñó: Padre mío, Jesús Dios, Padre mío, si no puede pasar de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Pero cuando el sufrimiento y la cruz llegó, lo abrazó y la llevó abrazada hasta su Calvario. Cuando la vida parece caerse a pedazos, cuando llegan las tormentas, aquellos que tenemos fe, tal vez podamos identificar en la tormenta la voz de Jesús que nos va a decir, como a los apóstoles: soy yo, no tengas miedo. La adversidad nos obliga a abandonar la seguridad de la barca, nos obliga a abandonar la seguridad de la buena salud, de la solvencia económica, de la estabilidad familiar. Y como Pedro, a veces tenemos que caminar sobre el agua. Y como Pedro, si miramos a los costados y vemos la altura de las olas, tal vez nos amedrenten.
O es tan humano mirar a los costados y decir, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no al otro? ¿Por qué todo me pasa a mí? Y Jesús, cuando nos vea caminar sobre las aguas, nos va a tender la mano. Pero otro sacerdote amigo dice, te va a mirar a los ojos como a Pedro y te va a decir, no mires a los costados, vos mirame a mí. Y es cierto, para caminar en la incertidumbre sobre el agua, la única manera de avanzar es poder tener la mirada fija en Jesús. ¿Y qué significa tener la mirada en Jesús? Es avanzar en la conciencia de la presencia de aquel que me ama. Vale la pena resaltar que la casi totalidad de las curaciones del Evangelio no ocurrieron a distancia. No existía la videoconsulta en ese momento. A veces es Jesús el que toma la iniciativa y va, como hacia el paralítico de Bethsaida. Y a veces hay un pedido nuestro, como el del ciego Bartimeo, Señor, ten piedad de mí. Pero en cualquier caso, hay encuentro. Elegí un pedacito del Evangelio para compartir con ustedes. Dice, Él tomó al ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo. Después de ponerle saliva en los ojos e imponerle las manos, Jesús le preguntó, ¿ves algo? El ciego, que comenzaba a ver, le respondió, veo hombres como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos y el hombre recuperó la vista. Así quedó curado y veía todo con claridad. Y elegí este Evangelio porque miren qué lindo. Jesús tomó al ciego de la mano y se lo llevó a solas, a las afueras del pueblo. Es Jesús el que busca encuentro con nosotros. Y miren qué lindo después. La curación del ciego no fue un acto de magia instantáneo, fue gradual, fue en etapas. Y algo muy parecido pasa en la oración, en el encuentro que tenemos nosotros con Jesús. No busquemos actos de magia. Es muy probable que en respuesta a la oración mi realidad no cambie, pero va a cambiar o va a ir cambiando gradualmente la actitud con que yo la acepto, la asumo. Y acá voy a tomar una frase prestada a Víctor Hugo. Dice que, en realidad lo que yo quería decir es que la oración nos enfrenta a, y acá viene la frase de Víctor Hugo, la contraposición del dolor que mira a la fosa contra el dolor que mira a una estrella, que es algo parecido a lo que decía el cardenal Pironio. ¿Qué significa eso? La oración nos ayuda a dejar de mirar, en sentido figurado obviamente, la oscuridad de la fosa como único rumbo posible de nuestra situación. Y sobre todo, en la oración nos ponemos en manos, nos abandonamos en manos de un Padre que nos ama. Jesús en general nos involucra en el proceso, nos va a pedir que no seamos sujetos pasivos, sino parte de la resolución. Levántate, toma tu camilla y camina. Es decir, en esta, tu realidad adversa, recobra tu dignidad, ponete de pie,
Dejá las muletas, no son malas, te trajeron hasta mí, pero ahora confía en mí. Avanzá en la vida, no te quedes enredado en tu autocompasión. Y cuando hablamos de oración, a veces corremos el peligro de ofrecer garantías. Esta novena, esta estampita, este santo no falla, rezale a San Fulanito, y ofrecer seguridades en respuesta a un rito es una forma solapada de magia. Entonces, ninguna de ellas es mala en sí, ni la novena, ni el santo, ni la estampita. Todas son formas aceptables o expresiones de fe en Dios. Lo erróneo sería asociarlas a la promesa de salvación. Si no, es como volver a la danza de la lluvia, causa, efecto. Indio baila, llueve. Acá pareciera novena, nene se cura. Y no es así. Entonces, ¿por qué rezamos? Rezamos porque buscamos la compañía, el abrigo de Dios. Rezamos porque en lo humano y en lo divino, cuando las papas queman, queremos estar cerca del que más queremos. Cuando la inseguridad llega, ¿qué hijo no quiere saltar a la seguridad de los brazos del Padre? Y el Padre nos dice: ¿hay entre ustedes algún padre que da a sus hijos una piedra cuando le pide pan? Entonces, cuando rezamos, sabemos que, lo entendamos o no, lo que llegue será pan, será bueno. Entonces, tal vez podamos preguntarnos: ¿quién o qué me sostiene? ¿Qué me da seguridad en la vida? ¿El genio de Aladino, que cumple todos mis deseos? ¿O un padre amoroso al que a veces no entiendo? Mi devoción por las herramientas que me ofrece la fe, la novena, las cadenas de oración, las estampitas, ¿supera la confianza en el Padre? ¿Dónde hundo las raíces de mi vida? Cuando tenemos las raíces de nuestra vida firme, tenemos la conciencia de que mi vida personal y la humanidad toda no está sumergida en el caos ni se dirige a la nada. Hay un Dios creador que es Padre amoroso y que, sin quitarnos libertad, nos conduce. Y entonces podemos decir con el salmista: tú me has tomado de la mano, me guiarás con tu consejo y después me recibirás con gloria. Y miren qué lindo. Él no dice: yo, Señor, busco tu mano. No. Tú me has agarrado de la mano a mí. Y respetando mi libertad, por eso habla de con tu consejo, no con tu imposición. Respetando mi libertad, me conducís por caminos a veces escarpados, a veces sinuosos, a veces entreverados, hacia tu propia casa, a la casa del Padre. Y ese es el núcleo de nuestra esperanza cristiana. Acá, en la vida, avanzamos tomados de la mano de Dios hacia la casa o hacia la vida eterna. Decía Juan Pablo II: la existencia cristiana madura hasta su plenitud a partir de aquel ya que es la experiencia de hijos de Dios en Cristo. Y ahora acoto yo: ya es mi realidad actual vivida de la mano del Padre. Y sigue Juan Pablo: pero la experiencia de este don tiende hacia el aún no
y el aún más que Dios nos ha prometido y nos dará al final de los tiempos. Tenemos que saber entonces que en el ya, que en mi realidad actual, Dios solo se asoma. Lo que vemos es un esbozo del amor, de la unidad, de la belleza, del equilibrio que tendremos en la vida eterna. Y por supuesto no somos tontos, eso nos gusta. Y queremos más, queremos todo, lo queremos para siempre. Pero Juan Pablo II dice, aún no, pero sabe que será aún más. Y sigue diciendo, sin embargo, dirigir nuestra mirada hacia los nuevos cielos y la nueva tierra no debe debilitar, sino más bien avivar la preocupación de cultivar esta tierra, donde crece aquel cuerpo de la nueva familia humana que puede ofrecer ya un cierto esbozo del mundo nuevo. Y un sacerdote amigo suele decir que esperar la vida eterna no va en detrimento de vivir esta vida y de disfrutar de todo lo que esta vida me ofrece, pero sin dejar de ocuparnos en adelantar cielo. ¿Y qué es adelantar cielo? Y es empezar a vivir ya acá, entre nosotros, la comunión que esperamos encontrar en la vida eterna. Y de nuevo, nosotros no somos sujetos pasivos, somos nosotros los que tenemos que construir este reino. Lo pedimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Pero a veces, aún en la mejor voluntad de construir acá el reino, de acompañar al que sufre, de servir, podemos caer en la tentación de hablar de esperanza de una manera trivial. Y acá, y de acuerdo con lo que decía el padre Carlos, se me viene a la memoria una de las familias que más acompañé de niños. Oli tenía un diagnóstico de enfermedad granulomatosa y eso requería múltiples y frecuentes internaciones, cirugías, tratamientos. Es decir, el contacto era casi cotidiano. Y cada vez que Oli volvía a internarse y la mamá era una leona, yo me moría de ganas de poder decirle a la mamá, no te preocupes, todo va a salir bien. Y yo sabía que la mamá se moría de ganas de escucharlo. Pero como decía Carlos, todo puede salir bien o nada puede salir bien. Entonces, el todo puede salir bien es una muletilla que a nosotros nos saca el problema de encima, pero al otro lo induce a no abrazar su realidad. Y vimos que abrazar la realidad es uno de los primeros pasos del proceso de sanación. Lo induce a no abrazar su realidad y le crea falsas expectativas o ilusiones, como decía el padre Carlos. Y acá me gustaría tomarle prestado un texto a Francisco, que voy a leer. Dice Francisco: hemos confundido la esperanza con nuestras expectativas. Esperar no es convencerse de que las cosas mejorarán, sino de que todo lo que sucede tiene sentido a la luz de la Pascua. Acoto yo. Pascua, dolor que lleva a la transformación, a la resurrección. Y sigue Francisco: pero para esperar cristianamente, uno debe vivir una vida de oración sustanciosa. Es allí donde se aprende a distinguir entre las expectativas y la esperanza. ¿Cuál es la diferencia entre las expectativas y la esperanza? La expectativa nace cuando buscamos salvarnos a nosotros mismos. Nos afanamos buscando seguridad, recompensa, progreso, y una vez que alcanzamos lo que queremos, casi sentimos que nunca moriremos,
que siempre será así, porque el punto de referencia soy yo. Y miren qué lindo esto. La esperanza, en cambio, es algo que nace en el corazón cuando decidimos no defendernos más. Cuando reconozco mis límites y que no todo comienza y termina conmigo, entonces reconozco la importancia de la confianza. La clave de todo está en un movimiento doble y simultáneo. Desconfiar de uno mismo y confiar en Dios. Espero no cuando no hay nada más que hacer, sino cuando dejo de hacerlo por mí mismo. Mi vida es gustosa si es como Pascua, no si las cosas van como yo quiero. Entonces, cuando hacemos carne la certeza de que no estoy solo, de que no todo depende de mí, de que estoy al cuidado de un Padre amoroso, que no es ajeno ni indiferente a mi situación actual, nace la necesidad de trascender del yo al tú. Quien se percibe solo, vulnerable, va desatendiendo su capacidad de empatía, construye una especie de fortaleza para defenderse de todo aquello que lo amenaza. Y encerrado en su coraza, va perdiendo la capacidad de ver que más allá de su propia soledad, que es objetiva, existe la soledad de los migrantes, de los hospitales, de los marginados, del hombre, porque el sentimiento de soledad es inherente a la condición humana. Es la encarnación de Dios la que en Jesús nos rescata del anonimato y nos restituye la dignidad de hijos. Y cuando nos percibimos hijos y nos descubrimos bajo la mirada, bajo el cuidado de un Padre providente, nos atrevemos a dejar la coraza y el otro vuelve a formar parte de mi mundo. Nace la caridad. Por eso decíamos en el título que la caridad es hija de la esperanza. Y acá me gustaría tomarle prestadas, esto es una colección de préstamos, como verán, pero me gustaría tomarle prestadas las palabras a otro sacerdote que dice que la caridad, la generosidad son propias del hijo que se sabe hijo de un Padre providente que restituirá con creces lo que he entregado. En cambio, la avaricia, el individualismo, el egoísmo son propios del esclavo, que se aferra a lo poquito que tiene porque piensa que todo lo sabe, que todo depende de él. Y cuando hablo de generosidad, no hablo solamente de dinero, hablo generosidad de nuestro tiempo, generosidad de nuestra paciencia, generosidad de nuestro afecto. Y se sabe que los árboles tienen una relación lineal entre el peso de las raíces y el peso de las ramas. A mayor copa, mayor extensión y profundidad de raíz. Y en la vida espiritual también. Entonces, si queremos amar de verdad, si queremos ser sombra fresca en el camino del otro, si queremos ramas y sostener nidos que sean abrigo en el sufrimiento, en el dolor del otro, si queremos dar frutos o simplemente flores que le alegren el día al otro, no podemos dejar de hundir nuestras raíces en Dios. Un río no tiene caudal si no hay manantial. Un árbol
no vive si no hay raíces. La caridad no se sostiene si no hay oración. Ni Aladino ni ningún ídolo nos permitirá sostener el trabajo pastoral en pie durante mucho tiempo. Jesús mismo nos da el ejemplo, después de la multiplicación de los panes, después de cada encuentro con la gente, se retiraba y buscaba el encuentro a solas con el Padre. En cuanto María dijo: yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra, Jesús se encarnó en ella. Y dice el Evangelio que María salió sin demora a acompañar a Isabel. Entonces, en este rato de oración, pidámosle a Jesús que la amistad con Él, que nuestra cercanía con Él, nos permita, como a María, creer, esperar y amar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, querida Susana, y qué lindo tener la participación del alcalde, de nuestros voluntarios, para compartir también este espacio que tenemos siempre de encuentro, de retiro y de oración. Así que muchas gracias. Ahora vamos a tener un momento en el cual vamos a tener silencio, vamos a tener adoración. Ahora Padre Damián va a comentar, y al mismo tiempo los sacerdotes en el jardín vamos a tener espacio de confesión para aquellos que quieran acercarse al sacramento de la reconciliación. Y después, viene ya lo más importante del retiro, el almuerzo. A la 1 el almuerzo y después el espacio de la tarde. Gracias, Susana. Al contrario, gracias. La idea entonces ahora es estar a solas también con Jesús en la Eucaristía. Vamos a poner el Santísimo en el parque y la idea es que cada uno pueda llevar su silla, porque, bueno, si quieren sentarse y si no, parados, o bueno, rezando como quieran, pero en silencio, respetando este tiempo de oración, de silencio. Y los que deseen confesarse, estaremos los sacerdotes aquí también confesando. Y a la 1, bueno, el almuerzo. Despacito, el clima de silencio desde ahora. Tratamos de ahora ya empezar el silencio y ir hacia, el parque. Ahí